El doctor Bernardo Aguilar González. Él es director ejecutivo de la Fundación Neotrópica, organización líder en conservación comunitaria, director del programa de maestría en Economía Ecológica de la Universidad para la Cooperación Internacional. Tiene experiencia académica universitaria durante 20 años en materia de desarrollo sostenible, economía ecológica, derecho ambiental y estudios latinoamericanos en el énfasis en las áreas de valoración de recursos naturales, salud de ecosistemas y ecología, economía política. Tiene experiencia de investigación por 17 años en materia de indicadores integrales de desarrollo sostenible, valoración de servicios ambientales, modelos de mercado para productos tropicales, ecología, política y estudios latinoamericanos, experiencia en diseño de cursos, estudios de casos dentro de un ambiente de educación experiencial y multidisciplinaria, experiencia en administración de programas enfocados en educación experiencial y participativa con componentes de servicio comunal en materia de desarrollo sostenible, conservación y multiculturalismo en un ambiente internacional, un doctorado en gestión y cultura ambiental, ciencias naturales para el desarrollo, un máster en economía aplicada y agrícola, posgrado en derecho agrario y ambiental y licenciado en derecho con experiencia en materia ambiental, laboral y agraria. Las publicaciones incluyen libros, capítulos en diferentes libros, artículos en revistas especializadas, reseñas de libros, reportes técnicos y numerosos artículos de periódicos, boletines y de revistas. Tiene diferentes actividades profesionales y voluntarias que incluyen charlas, conferencias magistrales como la que nos va a dar en la mañana de hoy, presentaciones profesionales, entrevistas radiales y muchas otras. En fin, tiene una larga trayectoria en el tema que nos presenta hoy, que es neoextractivismo, economía ecológica y conflictividad socioambiental en la región mesoamericana y del Caribe. Y le pido al doctor Bernardo Aguilar que por favor nos acompañe. Bueno, primero que nada, buenos días y muchísimas gracias a los organizadores del evento por la invitación. Y pues, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en el tema que les voy a hablar el día de hoy. No que quiera meterles más peso a la introducción que acaban de hacer, nada más hablo en representación también de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, que, dicho sea de paso, una de las razones por las cuales estoy acá es porque desde su creación y por falta de más eventos como este todavía no sucede, pero desde su creación la intención ha sido que sea Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Entonces, ojalá y como parte de los compromisos que adquiramos como producto de este evento, que le agradecemos mucho también al señor vicealcalde que tan generosamente esté colaborando con su organización, que también tengamos de todo este montón de puertorriqueños queridos un compromiso para integrarse al trabajo no solamente de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, sino también de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, de la cual esta es parte. Entonces, en ese sentido, y por esa razón es que ven ahí el logo de la Sociedad Mesoamericana, y asimismo hoy estaré utilizando datos de un proyecto que se ha dedicado a estudiar la relación entre la economía ecológica y la justicia ambiental, que es el proyecto de John, y es por esa razón que ustedes ven este logo al lado, sería derecho de la pantalla. Bien. Título medio largo, medio complicado, pero que lo desarrollé así para efectos de que podamos comenzar a hablar un poquito sobre el contexto que ha estado sucediendo en América Latina durante los últimos años, ¿no? Y que fundamentalmente ha ocupado lo que ha sido la primera parte del siglo XXI. Justo cuando los sabios de la economía nos decían que íbamos a pasar a un modelo económico en el cual nos íbamos a basar fundamentalmente en los servicios, llegó la reprimarización de la economía mundial. Y América Latina,
comenzó a experimentar un aumento de actividades que tuvieron que ver con varios aspectos de economía que prácticamente creíamos que estaban ya superados dentro de nuestros modelos económicos, pero que se reenfocaron en la producción de los productos primarios. Mucho los productos de la minería, ¿no? Lo que extraemos del suelo, los recursos no renovables y, asimismo, pues, la producción agrícola intensiva. Y esto se da al mismo tiempo, y yo lo experimenté, todavía tengo mi casita en Arizona, que se da la crisis financiera en los Estados Unidos, que tiene efectos devastadores sobre la economía puertorriqueña. Todavía ya no estaba hablando de los impactos que está teniendo y de la situación del desempleo y de la fuga de mano de obra que está teniendo en esos momentos la isla. Y esta crisis tiene una serie de efectos disímiles que se manifiestan abriendo espacios o abriendo nichos de economía política, por decirlo así, que significan el posicionamiento de nuevas fuerzas a nivel geopolítico, ¿no? Y el famoso acrónimo BRIC adquiere un sentido impresionante, sobre todo por la C, China. Brasil, Rusia, la India y otros países se convierten en economías emergentes que precisamente son las que presionan para llevar a cabo procesos de crecimiento económico análogos o similares a los que llevaron a las posiciones de economías dominantes a los Estados Unidos, a los países de la Unión Europea y demás. Y tenemos añadido a esto, ¿no?, a este tipo de cuadro que en pocas palabras, y estas imágenes las tomé de una presentación de mi colega Edward Müller de la Universidad para la Cooperación Internacional. Esto es básicamente una imagen que representa lo que ha sido para todos nosotros el desarrollo o el crecimiento, como lo llamaba muy bien Ivonne, que hay una diferencia muy grande entre desarrollo y crecimiento. La imagen del crecimiento que nos han metido en nuestra cabeza. Entonces, en Costa Rica tenemos mucha gente que tiene la actitud de decir: es que yo me fui a Las Vegas para ver lo que es el verdadero desarrollo. Y yo siempre les digo: bueno, si en Las Vegas ustedes ven todo esto, esta utilización de agua y energía en medio de un desierto. Efectivamente, es una fábula muy, muy triste de lo que es el desarrollo, ¿no? Y a esta imagen que tenemos aquí de básicamente calles saturadas, de utilización irracional de la energía, hoy en día se ha agregado también esta otra imagen, ¿no? La triste imagen de la contaminación en Beijing y en otras ciudades de China, donde estamos viendo a la gente teniendo que andar con máscaras durante el día porque no puede ni siquiera respirar. En términos de la economía ecológica hay un concepto muy, muy, muy útil que creo que ha venido a ocupar un lugar prevalente durante los últimos años, que es el concepto de metabolismo social. Fundamentalmente lo que estamos viendo a nivel del crecimiento mundial es una intensificación del metabolismo social, que fundamentalmente se traduce en dos aspectos. Número uno, la apropiación o el aceleramiento de los flujos de materiales y de energía a través de los sistemas económicos. Fundamentalmente lo que hace posible que esos sistemas económicos funcionen. No hay un solo sistema económico, como lo decía el maestro Georges Bourdieu, lo dijo claramente. No hay un solo sistema económico que pueda funcionar sin un sustrato de energía y materiales. Traten ustedes, búsquenme una sola actividad económica que se haga sin utilizar energía y materiales y yo mismo les doy un premio. Incluso lo que llamaban las industrias chimeneas utilizan energía y materiales de alguna forma, sea energía implícita o energía que se está utilizando como un flujo directo. Ahora bien, esto también tiene una dimensión intangible, y la dimensión intangible es la fase cognitiva, la fase psicológica. ¿Cómo percibimos nosotros el metabolismo social? ¿Cómo se relacionan nuestras culturas con el metabolismo social? En algunos textos
los textos de Daly y otros textos de economía ecológica, llaman esto la relación entre capital natural, social, cultural y demás. Pero fundamentalmente, con un concepto que está siendo utilizado ahorita más modernamente y que ha sido bastante adoptado en América Latina, porque tiene, por decirlo así, un poco menos los anticuerpos del concepto de capital. El concepto de metabolismo social nos resulta útil para entender esto. Nos resulta útil porque nos permite también hablar de espacio ambiental, ¿no? El espacio ambiental fundamentalmente es el espacio de energía y materiales que son utilizables dentro de nuestra biosfera, que nos apropiamos cada vez que utilizamos los recursos naturales, ¿no? Bien, y resulta ser que en América Latina y el Caribe tenemos una serie de recursos estratégicos que han sido del interés de este proceso de reprimarización y que van desde su posición logística. Por ejemplo, Centroamérica es sumamente apetecida para efectos de conectar los grandes mercados de América del Norte con Colombia y por lo tanto América del Sur es bastante apetecida para efectos de transportar energía a través del istmo, y dicho sea de paso, hay países en el istmo que tienen paquetes de generación energética que son sumamente atractivos para efectos de poder presentarse como consumidores de energías verdes. Por ejemplo, Costa Rica produce el 95% de su energía mediante recursos renovables, mediante recursos hidroeléctricos, mediante recursos de viento, mediante recursos de energías que son fundamentalmente no carbón, no energía nuclear, no energía térmica. Entonces, hay muchos países interesados en importar energía de Costa Rica para efectos de presentarse como países que están contribuyendo mediante con el cambio climático. Pero también tenemos recursos de biodiversidad, también tenemos recursos de petróleo abundantes, significativos. México, Venezuela, exportadores significativos, Ecuador también en el negocio, y también nuestra biodiversidad, que es un recurso sumamente estratégico que es apetecido para efectos de utilizarlo. Ahora, también somos una de las zonas más frágiles con respecto a los efectos del cambio climático. Y tenemos hoy en día ya poblaciones completas que están dentro de las categorías de refugiados ambientales, ¿no? Que son fundamentalmente poblaciones que se ven afectadas por los efectos del cambio climático y que se ven obligadas a movilizarse de sus sitios de habitación por los efectos precisamente que está teniendo este fenómeno. Hoy en la mañana estaba viendo yo precisamente que aquí en Puerto Rico hay preocupación porque en estos momentos en el este del país no hay agua, Caguas y otras cuencas. En estos momentos ustedes están teniendo los impactos de lo que está pasando ahorita con el clima, ¿no? Lo mismo está pasando, por ejemplo, en el noroeste de Costa Rica, en la región del Guanacaste, donde están experimentando una sequía tremenda que por primera vez en lo que se recuerda del siglo XX y XXI nos está dejando reses muertas en los campos por falta de alimentación y por los efectos de la sequía. Entonces, estamos con un problema en común y seguimos actuando absurdamente. Seguimos liberando carbono, seguimos destruyendo buena parte de esos recursos en un ambiente en el cual, y díganme ustedes, levante la mano el que no ve la COP de París con escepticismo. Todos la ven con escepticismo, ¿verdad? La conferencia de cambio climático de este año de París, todo el mundo la ve como que la encíclica de Francisco es definitivamente una jalada de orejas para los gobernantes del mundo, para que dejemos de hacer la babosada que estamos haciendo desde hace tiempo, de que no nos damos cuenta de que si no nos ponemos de acuerdo, lo que vamos a comenzar a ver son verdaderamente, y ya no solamente en los países que podemos invisibilizar, porque
Ustedes saben que en el mundo la cuestión de la visibilización tiene que ver con lo que decía George Orwell en su famoso libro Granja de Animales. En la granja hay animales que son más iguales que otros, ¿no? Y resulta ser pues, que un montón de gente que se está muriendo en el África no está siendo visible, ¿no? Y es gente que se está muriendo ya por las cosas que le estamos haciendo al planeta. Pero tal vez y a la de menos cuando se nos mueran un poco de gentes en las costas del este de los Estados Unidos, o se nos muera un poco de gente en los países de la Europa Occidental, podamos comenzar a ponerle atención al hecho de que ya es hora de actuar. Y tenemos en estos momentos en América Latina ya no una verdad unívoca como se dio hacia final de los 90s, donde todo se escribía con crecimiento, libre comercio y privatización, sino que tenemos ahora agendas que están, por decirlo así, más o menos entre la seguridad, el cambio social y hay algo de ambiental, ¿no? Pero hay también comportamientos sumamente ambiguos, porque precisamente muchos de los gobiernos que fueron llevados al poder por los planteamientos alternativos de altermundismo que surgieron en América Latina, con movimientos como el del Movimiento del Buen Vivir, que llevó al poder al presidente Correa en el Ecuador, o las visiones altermundistas del Foro Social, de repente han comenzado a actuar con agendas antiambientalistas, que traicionan parte de la base política que los llevó hasta el poder, con el problema de que aumenta la exigencia a nivel de nuestro subcontinente de la democracia participativa. Y ha habido una explosión de grupos que en nuestras sociedades están exigiendo que se les dé participación dentro de las decisiones, tanto así que varias de las constituciones de la región, y no ha sido excepción para esto, la Constitución de la República de mi país, dicen que la democracia ya no debe ser representativa, sino que tiene que ser participativa, ¿no? Es decir, ya no basta con que me represente el funcionario electo, y usted lo sabe muy bien, señor vicealcalde. Hoy en día le llegan a tocar a la puerta y le dicen, no, mire, es que yo en esa decisión tengo que participar. Es que yo tengo derecho a participar en esa decisión. ¿Por qué? Porque entramos en un espacio en el cual la democracia del Estado-Nación, como la concebimos en Occidente, está en crisis. Está en crisis porque se ha vuelto ineficiente, se ha vuelto poco creíble, ¿no? Y por esa razón, pues, es que tenemos esta exigencia. Esto, y aquí la imagen del presidente Correa, que representa la tendencia, digamos, de la nuevo socialismo, nueva izquierda en nuestra subregión, y la imagen de nuestra expresidenta Laura Chinchilla en Costa Rica, que representa el neoconservadurismo en la región. Se da una asimetría entre las políticas que quieren el libre comercio, que quieren el crecimiento, que quieren la inversión extranjera, que quieren la inversión privada, y las políticas de conservación, que no generan lo que podríamos llamar, y como les decía cuando les mencioné el concepto de metabolismo social, una injusta distribución de los costos y beneficios, no solo del desarrollo, sino también de la conservación. Es decir, de la apropiación del espacio ambiental, fundamentalmente. Y esta injusta distribución nos lleva a situaciones en las cuales la conflictividad social es inevitable, y esta conflictividad poco a poco va haciéndose más presente en las sociedades de América Latina. Esta conflictividad en nuestra región ha visto uno de los espacios de mayor desarrollo de lo que Joan Martínez Alier, mi querido maestro, llama el ecologismo de los pobres o el ambientalismo social.
en donde ya no solamente estamos haciendo el ambientalismo como lo hacíamos antes para proteger pandas y animalitos carismáticos, ¿no? La visión un poco tradicional de lo que era antes el Sierra Club. Y estamos dándonos cuenta de que hoy en día las poblaciones menos afortunadas en términos económicos también son las menos afortunadas ambientalmente. Entonces, Martínez Alier nos dice: lo que tenemos en nuestra región es un ecologismo de los pobres que requiere que los movimientos sociales y los movimientos ambientalistas se unan en causas comunes, ¿no? Y de hecho, dentro de la agenda de justicia ambiental, esto está sucediendo para atender diversos problemas, para atender esos conflictos que se han presentado en nuestra región por la apropiación del espacio ambiental. Ustedes aquí en Puerto Rico también han tenido ejemplos, ¿no? Como lo fueron las decisiones con respecto al corredor ecológico noreste del gobernador Luis Fortuño, y como lo fue el capítulo de Vieques y los eventos que se relacionaron con David Sáenz Rodríguez. Bien, este capítulo, esta coyuntura, en un artículo verdaderamente seminal de la revista Nueva Sociedad, ha sido llamado el consenso de los commodities por la socióloga argentina Maristela Svampa. El argumento de Svampa es que fundamentalmente en América Latina pasamos de lo que fue el consenso de Washington, ¿no? Aquella vieja coyuntura en la cual tuvimos como personajes al presidente Ronald Reagan, al presidente George Bush, versión padre, versión hijo, a gente como Margaret Thatcher, ¿no? Pasamos a un espacio en el cual el boom de los precios internacionales de las materias primas que causa el crecimiento de las BRICS nos lleva a una nueva composición que se centra en precisamente la actividad neoextractivista y en donde las distinciones entre izquierdas y derechas desaparecen. Y se comienza a ver que tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha abrazan la visión neoextractivista, que ya se manifiesta a nivel de conflictividad en diferentes países de cualquiera de las dos tendencias, y que se da fundamentalmente, como les decía, alrededor de la apropiación del espacio ambiental. Por ejemplo, incluso países que se han visto como países iluminados en la cuestión ambiental, como es el caso de Costa Rica, nos presenta ejemplos de la situación de las que les estoy hablando. Aquí tengo este gráfico que fue presentado por nuestro ministro del Ambiente, René Castro, en aquella época, en Pointer está. Supuestamente la tecnología le hace las cosas más fáciles. Bien, entonces ustedes ven que acá Costa Rica, a partir de 1961 y hasta el año 2010, tiene un aumento en el Producto Interno Bruto, que están las sumas millones de dólares de los Estados Unidos. Y asimismo, representado en este eje, tenemos que se revierte a partir de 1987 el asunto de la deforestación, y la cobertura forestal del país hoy en día llega a un 53%. ¿Okay? O sea, para cualquier economista ambiental que sea un defensor de la economía verde, sobre todo porque esto se ha hecho también con la ayuda de muchos programas de pagos por servicios ambientales, este es el sueño. Este es el niño póster, ¿no? El niño afiche. Es un caso en el cual se demuestra que hay un éxito por parte de la combinación de la política económica en su sentido tradicional y la política ambiental. Sin embargo, a pesar de estos resultados, Costa Rica cae en el índice de desempeño ambiental
de la Universidad de Yale el año pasado, del lugar 5 al lugar 53. ¿Cómo es posible eso? Si tenemos esta estadística. Bueno, la situación tiene que ver más con este mapa, que después de nosotros estar molestando mucho, lo hizo el Ministerio de Planificación, combina el índice de desarrollo social de los diferentes cantones del país y lo representa en una gradación de colores en donde el rojo son las zonas que tienen menor índice de desarrollo social, ¿no? Y en donde el verde y el amarillo son las zonas que tienen mayor índice de desarrollo social. No hace falta un doctorado en sociología para ver que hay dos Costa Ricas. Una es la de las costas y de la zona fronteriza, ¿no? El Caribe, la zona norte, la zona fronteriza con Panamá y con Nicaragua, algunos cantones costeros por acá, presentan rojo, es decir, tienen niveles de desarrollo social mucho más bajos, y esto incluye ingreso, educación, incluye una serie de diferencias importantes, a pesar de que en Costa Rica tenemos un sistema de welfare, que llamarían acá, muy fuerte. Estas diferencias se dan porque efectivamente hay gran diferencia en términos de ocupación, en términos de desempleo, en términos de una serie de estadísticas que, si tomamos al país en términos generales, si vemos nada más las estadísticas macroeconómicas, no salen a la vista. ¿Okay? Y el desarrollo está concentrado fundamentalmente en el Valle Central. Es un desarrollo sumamente polarizado. Suena familiar, ¿no? Parecido pasa en algunos países del Caribe. Pues acá producimos, en una población de 2.5 millones de personas, producimos los desechos en las cuencas, sólidos y líquidos, de 5 millones. Y no tenemos una planta de tratamiento de aguas. Y tenemos un modelo de consumo en esas ciudades que es absolutamente insostenible. Usted hablaba de ciudades verdes. Y al mismo tiempo tenemos otro problema, que es que estas zonas de menor desarrollo social coinciden con esas sombritas que ustedes están viendo ahí. ¿Saben qué son esas sombritas? Las áreas silvestres protegidas del país. Es decir, cualquiera, y esto lo hizo la presidenta Chinchilla, que fuera poco simpatizante de la conservación en Costa Rica, estaría diciendo que las zonas de menor desarrollo en mi país coinciden con las zonas de conservación. No tan rápido, ¿ok? Pero sí es una situación que preocupa. ¿Por qué? Porque cuando la gente tiene menor desarrollo social, no son amigos de la conservación. Entonces, este tipo de contradicciones, ¿no?, nos lleva a situaciones como estas. Al mismo tiempo que Costa Rica tiene un aumento en su cobertura forestal hasta un 53%, 52%, tiene una huella ecológica que es deficitaria porque está perdiendo su biocapacidad. Está perdiendo su biocapacidad porque está consumiendo excesivos combustibles fósiles, porque está contaminando sus cuencas. Es decir, la cobertura boscosa no es el espacio en el cual Costa Rica hoy en día está dañando su medio ambiente. Es los ríos, el agua de los ríos, ¿no?, es el aire, y es una serie de indicadores más allá de la cobertura boscosa que llevaron a que Costa Rica cayera al lugar número 53 del índice de desempeño ambiental de Yale. ¿Y en qué se ha traducido eso? Bueno, vean ustedes. Llegamos a la última elección con el nivel más bajo de apoyo a la democracia que hemos tenido desde los años 70. Supuestamente somos una democracia ejemplar, ¿no? A la par de Uruguay nos ponen por ahí. Bueno, llegamos con el punto de apoyo más bajo, y al mismo tiempo, este es el fenómeno más interesante. Esto es del programa del Estado de la Nación de Costa Rica, en donde vemos
que tenemos, esto es lo que es conflictividad social, y esto lo miden ellos por acciones colectivas que se dan cada mes, ¿no? Lo usual es que siempre que se acercan las elecciones, sale la gente a la calle para poner en la agenda política, ¿no? Sus puntos de contingencia. Entonces, aquí está lo que es la conflictividad más o menos cíclica. Sin embargo, entre los años 2002 y 2013 se da un nivel muy por encima del nivel promedio y por encima del nivel alto, que es continua y muy dispersa a nivel de todo el país. Y si lo vemos a nivel de conflictos estrictamente ambientales, verán ustedes que efectivamente aquí es donde brincó la liebre. El asunto fue por el ambiente. Esto tuvo mucho que ver con un conflicto minero que tuvimos durante esa época, que fue el conflicto minero de Cruzitas, que nos metió en la dudosa lista de los conflictos mineros más conflictivos de América Latina. Este conflicto podríamos decir que fue una victoria para la justicia ambiental, en el sentido de que no se desarrolló el proyecto fue detenido, y motivó que precisamente una de las agendas del presidente nuevo, que entró a partir del año 2014, fue el establecer un pacto ambiental con los grupos ambientalistas y las organizaciones no gubernamentales, que las ha integrado dentro de varias instancias de gobierno, y que asimismo llevó a medidas como el extender la moratoria a la explotación petrolera hasta el año 2021, y esto quiere decir, incluye la exploración y asimismo la imposibilidad de que en el país haya en estos momentos minería a cielo abierto para extracción de metales. Sin embargo, el problema con los proyectos mineros, y esto es algo que todavía no tenemos a nivel de América Latina, los proyectos extractivistas, es que a pesar de que ahorita nos están diciendo, bueno, China está desacelerándose, y hoy lo vi en el periódico donde decía, Latinoamérica vive un periodo sombrío de inversiones extranjeras, fundamentalmente, ¿por qué? Porque se están retirando las inversiones extractivistas. Sin embargo, una vez que usted abre una mina, no es así como que cierra un supermercado. O sea, es un asunto que requiere de tiempo, y que aparte de eso, siendo una inversión alta en capital, va a requerir que se dé mantenimiento hasta que se cierre, si es que no está funcionando. Y si está funcionando, y si se está extrayendo, y si se está produciendo con un margen de utilidad, va a seguirse realizando, ¿no? Entonces, no es así como que se paró el neoextractivismo por el hecho de que estemos pasando por esto en estos momentos. La situación de China también podría ser coyuntural. En países como Costa Rica, por ejemplo, pues tenemos en estos momentos bastantes megaproyectos, bastante interés en la cuestión de la energía. Hay una gran inquietud en América Central en estos momentos con el proyecto de canal interoceánico que está desarrollando en Nicaragua. Costa Rica está construyendo un canal logístico terrestre para competir con Nicaragua, y Panamá está expandiendo el canal para efectos de no quedarse atrás. ¿Ok? La pregunta a la que caemos aquí es, bueno, ¿cómo pueden contribuir la economía ecológica y la ecología política a superar esta situación? Y aquí un poco quiero provocar lo que serán las discusiones del día de hoy. Bueno, yo soy de la tesis, y hay varios colegas que lo son así, que hay una relación indisoluble entre la ecología política y la economía ecológica. Y el problema es, con todo cariño para mi compañero Josh, que está aquí, es que cuando la economía ecológica actúa sola, sin esa ayuda que le dio la filosofía política a la economía durante el siglo XIX, cae en problemas económicos tradicionales. ¿Okay? Y eso es algo que le ha pasado a la economía ecológica por muchos años. Entonces,
Yo soy de los que creen que precisamente cuando entramos a cuestionar el asunto del poder, estamos entrando a verdaderamente aplicar herramientas de economía ecológica. Entonces, yo soy de los que sostiene que la ecología política y la economía ecológica tienen que ir una a la par de la otra. La ecología política nos ayuda a entender la conflictividad, ¿no? Y no solamente nos ayuda a entender la conflictividad, sino que tiene una serie de conceptos reivindicatorios que hoy en día se están aplicando en diferentes latitudes de América Latina y que están ayudando precisamente en una forma positiva para atender las divergencias que estamos viendo. Conceptos como la deuda ecológica, la justicia ambiental, el comercio ecológicamente desigual, etc. La economía ecológica nos plantea una serie de elementos que, combinados con lo que dice la ecología política, pues nos ayuda a definir una visión alternativa de la relación entre economía y naturaleza, tal vez una nueva macroeconomía, un tema en el que trabaja muchísimo Josh, una nueva microeconomía, cuestionando, por ejemplo, las teorías de la utilidad y del comportamiento del consumidor, una noción multidimensional del valor. Dicen que los economistas sabemos el precio de todo, pero el valor de nada. Y eso tiene mucho, pero mucho de cierto. Un redimensionamiento de las nociones del comercio internacional mediante nociones como las ventajas comparativas sostenibles y demás. Vamos a dar unos ejemplitos para que ustedes puedan comprender de lo que estamos hablando. En Panamá, en el año 2011, trataron de pasar una reforma al Código de Minería, y esta reforma fundamentalmente era para poder incrementar la actividad minera mediante el aumento en las regalías, ¿no? Un aumento en las regalías que permitiera pues, que fuera más aceptable la actividad minera, pues la actividad minera en Panamá, al igual que en otros lugares del subcontinente, tiene mucha resistencia de parte de los grupos locales, en particular de los grupos indígenas. Los Novebuglé en Panamá son pero bien organizados y son sumamente activistas. El tipo de operaciones de la que estamos hablando es minería a cielo abierto. Esta operación, por ejemplo, está en el corredor biológico mesoamericano, ¿no? Y precisamente lo que se trataba es de que mediante las regalías se aceptara este tipo de operaciones en espacios como el corredor biológico mesoamericano. La oposición de los grupos Nove logró que no se implementara la reforma al código y por esa razón se llamó a un diálogo que comenzó en agosto del año 2013. El gobierno convocó una mesa multisectorial para discutir la aprobación de una nueva ley. El día antes de que se vencieran las negociaciones, los grupos comunitarios y ecologistas se levantaron del diálogo minero. Y esta cita que está acá es verdaderamente interesante para demostrarnos el papel que puede jugar la ecología política y la economía ecológica. Esta es la quinta razón por la cual los grupos se retiran de la mesa de negociación. Dice: el diálogo dentro de la mesa ha tenido un sesgo en los criterios de valoración que favorece las posiciones del sector privado. El criterio económico es considerado el principal respecto a lo ambiental, social y cultural, usando el discurso de la sostenibilidad, combate a la pobreza, igualdad de oportunidades, otorgando validez únicamente al conocimiento técnico-científico que favorece la minería y permitiendo que algunos miembros de la mesa descarten como atrasados, radicales o inexistentes otros saberes. Indígenas, campesinos y ecologistas. Bueno, hoy en día ya no se puede decir que estas formas, estos saberes, sean menos válidos, ¿no? En una democracia participativa no pueden ser menos válidos. Pero lo que pasa es que nos estamos encontrando con los resultados del rezago en las formas de incorporar esa participación y esos tipos de conocimiento en la forma apropiada. Y para efectos de poder hacer eso, una de las cuestiones que primeramente tenemos que analizar es, bueno,
quién tiene el poder para que prevalezca un lenguaje sobre el otro. Y para eso tenemos que entender quiénes son los actores y cómo se interrelacionan. Y eso es lo que hace, por ejemplo, la ecología política bastante bien. En el proyecto Minero Cruzitas, por ejemplo, nosotros estuvimos involucrados en el análisis de ese proyecto. Pudimos entender, mediante un análisis de la historia del conflicto, cómo se relacionaban las diferentes actuaciones de los actores a través del tiempo, ¿no? Y mediante la comprensión de cómo se relacionaban las diferentes actuaciones a través del tiempo, pudimos también comprender la forma en que este proyecto había alcanzado un nivel de complejidad y un nivel de multiplicidad de actores mayor de lo que requería por acciones que se tomaron a nivel de políticas que fueron equilibradas, ¿no? Entonces, digámoslo así, esta arqueología del conflicto nos ayudó a comprender que, por ejemplo, una de las soluciones que se estaban buscando para este conflicto mediante la compensación de los daños ambientales monetaria no iba a terminar con el conflicto. Y así es. Efectivamente, hoy en día se está discutiendo en las Cortes de Costa Rica porque el proyecto se canceló, se declaró ilegal. Se está discutiendo si la minera paga 6 o 10 millones de dólares. Nosotros colaboramos con una de las valoraciones que se hicieron. Sin embargo, uno de los problemas que había que resolver, fundamental, que era la participación local en las iniciativas de conservación, no se resolvió. Nosotros estamos tratando en estos momentos de hacer un plan de manejo para una de las áreas silvestres protegidas en la zona y en estos momentos la población local lo que nos dice es, bueno, ¿y los trabajos que iba a traer Cruzitas dónde están? Entonces, es importante que estudiemos los conflictos, es importante que los comprendamos. Este es un esfuerzo en el cual la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, junto con la Universidad Autónoma de Barcelona, el proyecto EJOLT y la Fundación Neotrópica están trabajando junto con otras organizaciones a nivel mundial y hemos desarrollado lo que se llama el Atlas Mundial de Justicia Ambiental. Es accesible, está en la web, esta es la dirección y ha documentado al momento que tomamos esta imagen, ya tenía casi 1.200 casos reportados. Hoy en día llevamos cerca de 1.400 conflictos y cada uno de estos conflictos es caracterizado de acuerdo no solamente por la actividad que se está desarrollando, sino por otra serie de características que son importantes para efectos de interpretar y entender los intereses que están en juego. Si ustedes ven, por ejemplo, en América Latina, la mayoría de los conflictos son por extracción mineral, conflictos con respecto a la biomasa, conflictos con respecto a combustibles fósiles y conflictos con respecto al manejo del agua. ¿Okay? Y en cada país, acá, por ejemplo, solamente tenemos el conflicto de Vieques. En cada país hemos reclutado organizaciones locales que nos envían sus fichas de análisis de los conflictos para efectos de alimentar esta base de datos, que pues es de gran utilidad para efectos de poder comprender cómo se va dando esta conflictividad ecológica a nivel mundial. Nosotros les invitamos formalmente a que ustedes contribuyan con este proceso que estamos desarrollando. Sabemos que el conflicto de Vieques no es el único conflicto ecológico que hay en Puerto Rico y nos sería de gran utilidad pues, el tener la contribución de ustedes también. Ahora, con base en el trabajo que hemos hecho en el Atlas, hemos podido también desarrollar otras experiencias como esta que hemos desarrollado en Guatemala. En Guatemala recientemente se nos pidió que estudiáramos los conflictos mineros y los conflictos mineros se desarrollaron con gran intensidad en Guatemala, sobre todo después de la firma de los acuerdos de paz. Cuando se dio la firma de los acuerdos de paz en 1996, se da una epidemia de otorgamientos de licencias mineras. Y estas licencias mineras vienen acompañadas con una explosión de conflictividad a nivel de los municipios guatemaltecos. Aquí ven ustedes, estas son figuras de IRALEP.
los diferentes departamentos y el porcentaje de municipios que reportan conflictos en esos departamentos para el 2010 relacionados a la minería. Verdaderamente impresionante la cantidad de departamentos que presentan esta conflictividad. Al estudiar esta conflictividad, pudimos darnos cuenta que buena parte de la conflictividad se daba porque había no solamente una injusta distribución del espacio ambiental, aquí tenemos los conflictos que identificamos, su intensidad y su distribución. Esta ubicación fundamentalmente ubica los conflictos por minería metálica en los departamentos que tienen los índices de desarrollo social más bajos y la mayor cantidad de población indígena. ¿Okay? Si nos vamos a los antecedentes del conflicto, veremos que ya Guatemala carga del periodo previo a 1996 un problema enorme de tenencia, falta de reforma agraria, violencia y opresión social. Y por esa razón es que la correlación en los departamentos entre el nivel de conflictividad y las áreas que se dan en licencias es de un 60%. Es decir, la gente percibe que se le están dando en concesión a las mineras tantas hectáreas e inmediatamente dicen: carajo, y a mí no me dan un título de tierra. Carajo, y a nosotros no nos reconocen los derechos indígenas ancestrales. ¿Por qué es eso? Y se levantan y comienzan a hacer protestas comunitarias, consultas comunitarias, y se comienza a crear una red de conflictos. Viendo los conflictos a través del tiempo, incluso entramos a poder comprender el nivel de violencia que ha habido en estos conflictos, que muchos de ellos, como es este caso, el conflicto ecológico de Fénix el Estor, datan desde 1965 e incluyen masacres, asesinatos, violaciones a los derechos humanos que remontan a la gente al periodo previo a los acuerdos de paz. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que la desigualdad social y la violencia que no ha sido resuelta se convierte en parte del conflicto ambiental que se da con respecto a la minería. Y cada vez que surge un proyecto nuevo, se desata un nuevo conflicto que se convierte en un gran enjambre de conflictos que terminan siendo un conflicto nacional contra la minería. ¿Ok? Es decir, la economía política importa. Y la ecología política nos da eso a los economistas ecológicos. Ahora, dice Joan Martínez Alier que la mayoría de los conflictos se dan por discrepancias en los lenguajes de valoración, y es absolutamente correcto con lo que vimos con respecto a Panamá, ¿no? Este, por ejemplo, es el proyecto Yasuní, el proyecto que tenía don Rafael Correa de que no extrajeran el petróleo de las selvas amazónicas y que le pagaran al país un pago por servicios ambientales por mantener el petróleo allí. Sin embargo, pues ante la falta de viabilidad del proyecto Yasuní, don Rafael Correa nos trae el plan B. Y en el plan B, fundamentalmente lo que nos dice es que si no se recaudan $100 millones hasta finales del 2011, se ejecuta un programa alternativo en el que se abre a concesión los bloques, varios de los bloques que están en reserva. En estos momentos se abrieron varios de esos bloques para la explotación, sobre todo de compañías de Oriente. Y los grupos ambientalistas se enojan con don Rafael Correa y dicen: no, mire, usted está destruyendo estas zonas que ya se habían declarado como inviolables, y los grupos guaraní le dicen: bueno, pero ¿cómo es posible que usted se habla de eso? Nosotros no queremos ninguna compensación. Don Rafael Correa abre el espacio para que veamos cómo se relacionan esos lenguajes de valoración en lo que se llama
una valoración multicriterial que se hizo en Ecuador. Sin embargo, aquí también tuvimos la expresión de poder de que las organizaciones gubernamentales que se opusieron al proyecto fueron cerradas por vía de decreto por Rafael Correa. La Fundación Pachamama, por ejemplo, por vía de decreto fue cerrada. Una ONG ambientalista que por decreto la cierra. Esto de los lenguajes de valoración es algo en lo que verdaderamente yo creo que en América Latina estamos y en la región nuestra estamos contribuyendo. Estamos contribuyendo de una forma sumamente significativa con el desarrollo de las aplicaciones de algo que cambia esta situación. Uno de los problemas fundamentales que hacemos los economistas es que todo lo hacemos desde el escritorio. Estamos metidos en oscuras oficinas en bancos centrales. Nos ponemos todos pálidos, no salimos casi al campo, nos ponemos pesaditos. O sea, nadie ve al economista que toma la decisión que influye en las políticas de gobierno. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de cuál es el técnico economista que le tomó la decisión que le afectó a ustedes con respecto al impuesto de ventas, que ahora va a subir al 11%? 11. Del 7 al 11,5%. Doctor ayer, porque le decía yo, la cosa está cara aquí, ¿no? Y más cara se va a poner. Bueno, el problema con respecto a las valoraciones de servicios ecosistémicos también, y las valoraciones en general, es que son hechas como un ejercicio técnico que nadie ve, nadie participa. Así se han hecho los costos-beneficios durante siglos por los economistas, ¿ok? Y nada más ellos entregan el dictamen técnico y con eso se toma la decisión. Ese es uno de los problemas fundamentales que tiene el nada más hacer valoración de servicios ecosistémicos, porque no son participativas. Por más que tengan información que sea importante, no son participativas. Y al tener consecuencias directas sobre los contextos socioecológicos, en un espacio que demanda democracia participativa, despiertan desconfianza. Para esto, la economía ecológica propone la utilización del análisis de múltiples criterios. Y fundamentalmente los análisis de múltiples criterios, que en algunas latitudes los llaman evaluaciones ambientales estratégicas, lo que hacen es que combinan diferentes tipos de escalas para efectos de poder tomar decisiones de política que pueden ir a la par de una valoración monetaria, pero que ayudan a informar en forma participativa las decisiones que pueden ser afectadas por los procesos de valoración. Un ejemplo muy rápido, y esto lo hicimos en un proyecto en el cual participó mi compañero Joshua Farr. Este es el humedal nacional Terra Sierpe, el humedal más importante del Pacífico de Costa Rica. Y en este humedal, cuando llegamos nosotros allí, pues estábamos viendo los impactos del desarrollo de los snowbirds que estaban llegando con el boom de los bienes raíces en los Estados Unidos antes de la crisis del 2008 a construir sus casas en las zonas altas que sobreven este humedal. No hace falta ser doctor en ingeniería para efectos de entender que aquí hay problemas serios de manejo de la erosión, ¿no? En estos proyectos residenciales, y están causando pues efectos de erosión serios que están yendo hacia el ecosistema costero. Al mismo tiempo, el gobierno de Costa Rica tiene ahí el proyecto de desarrollar el proyecto hidroeléctrico más grande del país, y alguien quiere construir un aeropuerto internacional ahí. El área no tenía plan de manejo. Esto era por allá por el año 2009. Y pues llegamos allí con un proyecto de la Universidad de Vermont, la ONG especializada Earth Economics, nosotros y otras organizaciones, a tratar de ver cómo podíamos ayudar a esta situación, ¿no? Nosotros estuvimos a la par de los valoradores que valoraron los servicios ecosistémicos en un rango entre 250 y 2.500 millones de dólares al año que producía el humedal, ¿ok?
Ahora, esta valoración que sirve para decir, bueno, ok, este es el costo de oportunidad, esto es lo que se puede perder en servicios ambientales, tenía un problema, y era que a nivel local, para efectos de afectar la política local, hacía surgir esta gran diferencia. Bueno, ¿y eso de quién es? ¿Cómo se manifiesta en un beneficio para mí? ¿Ok? Que es que ustedes van a llevarles para los gringos para que me lo quiten. Entonces, lo que hicimos precisamente para tratar de facilitar la información y la discusión de las políticas es que desarrollamos un proceso multicriterial, ¿no? Entonces hicimos un inventario imparcial totalmente de los actores, en el cual identificamos los diferentes intereses de aquellos que estaban involucrados dentro del conflicto. Por supuesto que no le pusimos los malos y los buenos, pensando para despertarlos, porque yo sé que esta charla ya ha tomado mucho tiempo. No, hicimos un inventario de actores y desarrollamos un proceso multicriterial que incluyó talleres de expertos, talleres focales y talleres de visión a nivel local, en donde pusimos los diferentes escenarios de desarrollo y les dijimos, bueno, ok, vamos a utilizar esta información y vamos a ver, esto puede aportarles a ustedes, a su economía local, a sus empleos, a tal cosa, ¿no? Muy tangiblemente tanto. También las diferentes opciones de desarrollo, como el proyecto hidroeléctrico, como el aeropuerto, pueden tener estas consecuencias positivas y negativas. Y aquí nosotros lo que queremos que ustedes hagan es que nos digan, ¿les interesan estas opciones de desarrollo? ¿Les interesan con un plan de manejo o les interesa quitar el humedal? O sea, si ustedes quieren quitar el humedal, quítenlo. Si esto es lo que prefieren, si les estorba este manglar, denle. Desarrollamos entonces estos talleres con un proceso participativo y llegamos a una votación final en la cual, interesantemente, el resultado fue que consistentemente los actores prefirieron minimizar el riesgo para el humedal y prefirieron las opciones de desarrollo que contemplaban el plan de manejo como opción de gestión ambiental y rectoría del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Es decir, para la gente que está a la par del ecosistema, la dicotomía que creamos entre desarrollo y conservación no es tan simple. Las soluciones siempre son más complejas y la política es el arte de lo posible. Entonces llegamos a un punto en el cual los mismos pobladores locales dijeron, pues no es que queremos eliminarlo, somos conscientes de que ahí sale la pesca, somos conscientes de que ahí no sale no sé si la llaman ustedes concha negra o piangua, pero son molusquitos que se comen. Somos conscientes de una serie de beneficios que nos está dando a nosotros el humedal. En el proceso de aprobación del plan de manejo se llamó al proyecto a dar testimonio técnico en la sesión de discusión del plan de manejo. El alcalde mismo había llegado a los detractores del plan de manejo y cuando vio nuestra presentación nos pidió que nos quedáramos para efectos de él presentar la moción para que se aprobara el plan de manejo y se aprobó. Hoy en día, por lo menos, a pesar de que algunos de los proyectos de desarrollo se mantienen, por lo menos tenemos ahora una herramienta de gestión y defensa. Y pongo aquí como testimonio para ustedes algo que es cómico, que incluso el alcalde le pidió al Consejo Municipal que nos diera una mención honorífica por haber llevado adelante estos magníficos proyectos ambientales y demás, cuando era un detractor del plan de manejo. En fin, la política es el arte de lo posible. Bien, este enfoque lo hemos aplicado en otras latitudes, se ha aplicado en Panamá, en la región de Cerro Punta, que está aquí cerca de la frontera con Costa Rica, que es acá. Esta es una región en la cual hemos trabajado con el Ministerio del Ambiente de Panamá y también con el Mecanismo Global para Combatir la Desertificación, tratando precisamente de hacer esto mismo, llevar escenarios de desarrollo y valorar los bienes y servicios ecosistémicos que se están perdiendo en una zona que requiere de mucha ayuda, que tiene tasas de erosión monstruosas, 200 toneladas métricas por hectárea por año. Y aquí pues hemos hecho un ejercicio similar en un espacio en donde la conflictividad socioambiental también es muy grande, porque se les ocurrió dar en concesión las cuencas sin analizar la oferta hídrica. Entonces esto
ha generado pues bastante controversia, y la verdad es que cuando se invisibilizan los costos sociales y ambientales, vuelvo a lo que decía la doctora Ivonne, se generan costos de transacción muy grandes porque la gente se enoja. Cuando un proyecto se atrasa, eso le cuesta al país también. Bien, entonces vamos cerrando con los anuncios comerciales, ¿verdad? Si quieren más información sobre este trabajo que hemos hecho, hay varias publicaciones. Está este libro que se llama La economía ecológica de abajo hacia arriba, editado por Halle Healy y Joan Martínez Alieri y otros, en donde se describe este trabajo de aplicaciones multicriteriales. También los sitios web de los proyectos CISEC y EJOLT, pueden encontrar ustedes más información. Y asimismo hay dos libros que se publicaron el año pasado, que son Nuevos enfoques de la economía ecológica, editado por Walter Penge y Horacio Feinstein, y Reflexiones sobre los límites al desarrollo, que fue editado por Flaxo en el Ecuador. En estos también pues, pueden encontrar más información sobre este trabajo que les he presentado hoy. Les cierro con esta imagen que a mí me gusta mucho. Esta la tomamos en una escuela rebelde zapatista en Chiapas. Y me encanta cómo dice allí que la educación autónoma construye mundos diferentes donde quepan muchos mundos verdaderos con verdades. Es exactamente tan economía ecológica como lo que dijo el Papa en su encíclica. El hecho de que tenemos diferentes formas de ver el mundo, diferentes lenguajes de valoración, es algo de lo que tenemos que rescatar para efectos de lograr verdaderamente una región mesoamericana y del Caribe que sea justa. Y creo que en estos momentos es el momento apropiado para efectos de que empujemos esta agenda que define lo que me gusta a mí llamar los diferentes matices o sabores que tiene la economía ecológica en el mundo. De hecho, cópienme si quieren, no hay copyright, es totalmente copyleft. Define lo que son las economías ecológicas. Yo no creo que haya una economía ecológica. Si ustedes van y hablan con los economistas ecológicos en Estados Unidos, es otro tipo de lenguaje que ellos hablan, se centran más en otros problemas que responden más a su contexto. Ustedes son puertorros, son más vinculados con esta región y hablamos un idioma diferente. Aunque, o sea, tenemos mucha relación con los Estados Unidos, sí tenemos un idioma diferente. En América del Sur también están teniendo sus idiomas diferentes. Y vean qué curioso. Precisamente por eso es que hay sociedades regionales de economía ecológica, y vieran qué diferentes son también esos sabores en las diferentes sociedades regionales que están a nivel del mundo. Hablemos de las economías ecológicas, hablemos de la relación con la ecología política, hablemos de justicia socioambiental y démosle ese sabor con la creación o con la incorporación de todos ustedes a este esfuerzo que estamos tratando de hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar. Tenemos tiempo para dos preguntas, lo que le voy a pedir a las personas que por favor pasen acá al micrófono y hagan su pregunta. Disculpen que me tardé más de lo que digo. No. Una pregunta. Sí, por acá. Anímense, yo no soy tan malo para responder. Sí, no se ve una persona agresiva, se ve como que con alguien que se puede hablar. Muy buenos días y gracias por esta excelente presentación. Investigadores en Puerto Rico, muy pocos, por desgracia, pues siguen, en vez de la línea estadounidense en el análisis de justicia ambiental, las corrientes que se pegan más a la ecología política, más frecuentemente utilizadas en el hemisferio sur, ¿no? Y el issue al que le quiero traer para la pregunta es el issue energético y la conexión entre sostenibilidad, energía y justicia.
dentro de un contexto de supuesta crisis energética en Puerto Rico, ahora mismo hay una debacle sobre el futuro energético del país. Y se repiten, usted ha dado un contexto excelente para el análisis de ese conflicto que se está dando en Puerto Rico. De hecho, los conflictos no son solamente entre desarrollador y sector ambiental comunitario, sino ahora tenemos conflictos entre comunidades y grupos ambientalistas entre sí, porque como la energía es transversal y cruza por muchos issues, pues usted tiene protectores de terrenos peleando con proponentes de energía renovable eólica, por ejemplo, por la localización de esos proyectos. Ambos ambientalistas, ambos peleando en conflicto entre sí. O sea, se complica los buenos y los malos, quién es bueno, quién es malo. Mi pregunta específica es, en el contexto de este tipo de problema perverso que le llaman wicked problems, como asuntos energéticos, cambio climático, que tiende incluso a sobrepasar las fronteras de quién es el bueno y el malo. ¿Qué procesos a usted le han servido de guía? ¿Qué guías pudiera dar? Quizás las tres guías más importantes a la hora de traer la gente a la mesa, a la hora de buscar crear visión común, a la hora de empezar esa semilla de la colaboración que históricamente no es culturalmente aceptada en lugares, y Puerto Rico es uno de esos sitios. ¿Qué recomendaciones nos da a la hora de empezar un proceso de ese tipo? Muchas gracias. Bueno, lo que pasa en Puerto Rico no es muy diferente a lo que pasa en otro contexto en el cual tuve el honor de tener experiencia hace algunos años, me parece, que es el estado de Arizona. Yo viví durante una década en el estado de Arizona, trabajaba para una universidad allá. Y miren, a mí me parece que hay dos factores importantes que hay que tomar en cuenta. Número uno, América Latina hoy en día, la frontera de América Latina hoy en día comienza más o menos por el estado de Nueva York y viene bajando como que en diagonal, luego está más o menos por Arizona, Utah, sur de Utah, y se extiende hasta el norte de California y ya prácticamente está llegando a la mitad del estado de Oregón. Es decir, lo que quiero decirle con esto es que tenemos que reconocer que si hay una cuestión que es una ventaja de la relación que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos, es el hecho de que es una cultura sumamente permeable, ¿no? Puerto Rico tiene la cuestión del Estado libre asociado, que es un Estado híbrido, pero sin embargo, yo creo que en estos momentos hay una gran permeabilidad que está sucediendo con respecto al fenómeno hispano en los Estados Unidos. Y eso quiere decir que también hay lo que se llama el cultural pumping, ¿no? Se está dando un proceso de hibridización de la cultura. Tanto así que hoy en día yo le diría que el idioma más hablado en el mundo es el Spanglish, posiblemente. Entonces, creo que hay que mezclar aspectos de ambos, porque acá en Puerto Rico, los que conocen la economía política del país dicen que hay mucho de esto, ¿no? Mucho de la coexistencia de grupos que son económicamente fuertes, que son de ambos lados de las culturas, ¿no? Mire, creo que una de las primeras cuestiones que hay que hacer es que muchas veces para resolver el conflicto hay que partir de que las políticas públicas hay que hacerlas con un enfoque etnográfico. ¿Cómo así? Participación de observación que dé la suficiente sensibilidad como para identificar precisamente los intereses de los actores que pueden estar potencialmente en conflicto, así como
lo vio usted, que lo recomendamos nosotros. En el caso, por ejemplo, que nosotros vimos de Cruzitas, si ese tiempo se hubiera destinado, cuestión de 1, 2, 3 meses que se atrasara el proyecto más, muchas de las largas que ha tenido en estos momentos habrían sido evitadas. El problema es que por hacer política en forma rápida, en forma express, el gobierno de la República le aprueba al proyecto una viabilidad ambiental, un decreto de interés público, ¿no? Y un permiso de cambios de uso del suelo en 3 meses. Eso no pasa en ningún proyecto en el país, y eso fue una de las razones por las cuales fue declarado ilegal por la Corte, porque se vio claramente que había favores especiales, ¿no? Entonces, yo siento que tiempo, participación observante, ¿no? Y espacios en los cuales dejemos de pensar que los problemas de aplicación de la legislación ambiental son problemas de gobernabilidad, a la de menos son de gobernanza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hace falta reforma legislativa, ¿verdad? Yo no soy un experto en la legislación ambiental de Puerto Rico, pero sí sé que en Puerto Rico, por ejemplo, se utiliza mucho el modelo del NEPA, del estudio de impacto ambiental. El modelo del NEPA, el estudio de impacto ambiental, no es un modelo participativo, verdaderamente. Hace falta que Puerto Rico internalice otros modelos, como el modelo de la evaluación ambiental estratégica, que abriría espacio para efectos de que haya ese foro de discusión que permitiera la conciliación de intereses. Pero entonces ese problema no es un problema de gobernabilidad, es un problema de gobernanza. Y hace falta entonces un poquito de tiempo con una reforma que estructuralmente afecte ese punto. Esos son los 3 que yo le daría como recomendaciones. Tiempo para una pregunta, pero corta, por favor. Perdón. Sí, muy buena. Observé que en su primer slide había una laminilla de los agrotóxicos y el glifosato, y quería preguntarle sobre el efecto que está teniendo el glifosato en toda la región de Mesoamérica y cuáles entiende que son las alternativas que tenemos, dado que tenemos que producir alimentos. Bueno, ya esa no es materia de mi especialidad, pero se lo digo más que nada por lo que conozco de oídas, ¿no? El efecto de la docena del diablo, el Dirty Dozen, está bien documentado. O sea, hay problemas que tienen que ver con la salud humana, y las alternativas son la utilización de manejo integrado de plagas, agroecología, agricultura orgánica, aplicación selectiva. O sea, la cuestión yo creo que no es una cuestión de tecnología, es una cuestión, una vez más, de ecología política. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, pues también los proveedores de los agroquímicos tienen intereses que hacen que ese metabolismo social no se pueda reducir. Entonces, tecnológicamente yo creo que las opciones existen. Creo que hace falta el que nos comprometamos verdaderamente con soluciones que son, una vez más, de gobernanza, no son de gobernabilidad. No hay en muchos casos la regulación que esté apoyando esos mecanismos alternativos como para efectos de que puedan implementarse. Y en términos de economía ecológica, eso implica una ganancia en el metabolismo social y en reducción de conflictividad. Sí. Saludos, doctor Aguilar. Muchas gracias por una excelente presentación. Usted trae un tema controversial, la relación entre la pobreza y la degradación ambiental. Yo enseño ecología y en mi clase estuvimos evaluando ese tema. Resulta que los grupos en menor recurso económico tienen la huella ecológica menor, usan material reciclado, Totalmente. ocupan menos espacio, liberan menos gases de invernadero y por ahí sigue. Así que quería escuchar su versión porque es un mito, realmente es un mito que se está evaluando ahora. Han hecho la escala Trump y un Donald Trump produce y consume lo que
usan miles de personas en comunidades rezagadas. Qué malo esa la escala Trump. Oye, la escala Trump incluye el peluquín y todo, ¿no? Lo que come Trump requiere tanto input de energía que no compara con lo que las comunidades en Bolivia, Perú... No, claro, mire, totalmente de acuerdo. Hay un librito que en la época en que yo era docente, no que no lo soy ahora, pero que era más docente, lo utilicé y tiene un video asociado que se llama Afluenza, ¿no? Y también es excelente para ilustrar ese punto. Nosotros estamos haciendo un trabajo en una zona protectora en Costa Rica, en la cual se da exactamente la misma situación. Medimos la zona protegida, ¿no? Está rodeada de urbanizaciones, barrios, ¿no? En los cuales hay casas de precio alto. Y dentro de la zona protegida tenemos gente que es de menos recursos y aparte de eso no pueden meter mucha infraestructura porque está en un área protegida. Entonces hicimos una medición comparativa de las huellas y la huella ecológica de las comunidades pobres en cuanto a, por decirlo así, el superávit ecológico, ¿no? Lo que no gastaban del promedio que debe gastar todo costarricense en cuanto a su huella ecológica, calzaba exactamente con el déficit que creaban las comunidades afluentes. El servicio de vista que da esa área protegida no está siendo retribuido por ningún servicio ecosistémico. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es que se tomen medidas fiscales redistributivas. ¿Cómo? Bueno, las casas de la gente que es más afluente tienen un valor que tiene que ver con ese servicio de vista. Y parte del recurso adicional que recogen en el impuesto a la propiedad, que tiene que ver con ese servicio de vista, podría ser redireccionado para mejorar las condiciones de vida de la gente que está en la situación de mayor desventaja. Entonces, para mí es una cuestión sencilla. La pobreza genera espacio ambiental, ¿ok? La afluencia consume más espacio ambiental, entonces tiene sentido que relacionemos los incentivos fiscales al consumo o al desconsumo, al crecimiento o al decrecimiento, con el hecho de que estemos todos con una huella ecológica que esté en armonía con lo que el país puede proveer, ¿no? Así es como lo veo yo. Creo que deberíamos hacer esos análisis donde la huella ecológica de los pobres se relaciona con la huella ecológica de los más afluentes y podamos encontrar formas en las cuales esa deuda ecológica pueda ser compensada. ¿Podemos hablar? ¿Lo hablamos ahora después? Sí, exacto, porque si no se nos atrasa la agenda. Para concluir esta parte quiero pedirle al doctor Aimón que pase por acá porque tenemos un pequeño obsequio para nuestro conferenciante y queremos darle las gracias por sacar de su tiempo.